Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Continuamos generando información desde nuestro propio sede en este relanzamiento que ha significado lo que hace Ecuador en Vivo, que ahora genera información importante de interés general, de coyuntura y con personas que generan opinión pública. Ese es el aporte que quiere brindar precisamente a la amplia audiencia que tiene hoy por hoy Ecuador en Vivo. Hoy nos acompaña Germán Rodas, él es el coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción o coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ese es el cargo oficial que tiene Germán Rodas. Ustedes conocerán, es una comisión de personalidades de mucho prestigio que se dedican fuera de la esfera estatal, más bien desde el ámbito ciudadano, a hacer investigaciones y alertan de probables casos de corrupción. Esto lo han venido haciendo ya por décadas en el país. Germán Rodas, bienvenido a Ecuador en Vivo. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar en Ecuador en Vivo y bueno, a las órdenes, Freddy. Como usted dice, esta es una tarea más bien cívica. Cívica, así es. Un colectivo designado por organizaciones sociales, gremios importantes del país, y estamos cumpliendo casi una década seguida, inclusive con algunas pérdidas ya en el colectivo que las se lamentamos, constituyó, por cierto, claro hace que algún sí. tiempo. Bueno, empecemos por el tema de coyuntura, los molestosos racionamientos eléctricos por falta de previsiones del gobierno, a lo que se suma el tema climático, el estiaje que se escapa de las manos, pero no se escaparía tanto de las manos si se hubiese tomado previsiones en este gobierno y en los anteriores. No se ha hecho eso y ahora tenemos que lamentar los cortes de energía eléctrica. De hecho, este miércoles amaneció el Ecuador con la noticia del ministro de Energía que se ve obligado a extender hasta 10 horas diarias los cortes para el sector doméstico. En buena hora que el gobierno dio marcha atrás en su decisión inicial de suspender la producción industrial del país, que es un gran consumidor de energía, pero eso hubiese tenido graves repercusiones en la economía del país. Vamos a entrar con este tema, Germán, si me permite, porque la Comisión Nacional Anticorrupción, que usted la coordina, alertó sobre el tema y la Fiscalía ha iniciado ya una investigación al exministro del ramo Luque, por la contratación de la barcaza. Vamos a ver cómo lo reseña la prensa. Ahí tienen ustedes. La Fiscalía inicia investigación por el contrato de la barcaza de Car Power Ship, aquella barcaza que está en las costas ecuatorianas y desde allí genera electricidad y se conecta a las esclusas para aportar 100 megavatios de energía. Esto lo alertó la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, ¿qué información tienen? Me parece importantísimo que Fiscalía inicie esta investigación. La crisis energética en el país es un acumulado de desaciertos de los últimos años y evidentemente de la improvisación del último periodo. Nosotros, y creo que todo el país conoció exactamente el 8 de julio de este año, por información del propio ministro encargado, el señor Luque, que ya estaba viniendo una barcaza. Cuando el proceso ni siquiera se iniciaba. El proceso no se iniciaba y lo dijo en un medio de comunicación pública que los señores que traían la barcaza, una empresa turca, lo hacían a cuenta y riesgo de ellos. Esas son cosas que la opinión pública no se cree y que la Comisión Nacional Anticorrupción le puso mucha atención y hemos ido encontrando algunos elementos que nos hacen pensar que todo aquel tipo de contratación que se mueve alrededor de la barcaza no es transparente, hay opacidades. No hemos hecho acusaciones, pero qué bien que Fiscalía entre a averiguar qué ocurrió en este proceso, que es inaudito, porque nadie es contratado en la posibilidad de que aquello ocurra y comience a generar el trabajo. Yo tengo la impresión de que allí había algo ya arreglado
Y claro, seguramente los papeles pueden ponerse en orden también en el curso de este tiempo, pero me satisface la noticia de Fiscalía. ¿Qué indicios tienen ustedes, los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción? Pues la versión inicial del señor Luque. Yo creo que por allí va a comenzar confesión Fiscalía. de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. Yo creo que Fiscalía va a comenzar por allí, porque la persona que le entrevista le señala, y usted más o menos entiende lo que está diciendo, es decir, una empresa que viene al país sin tener un contrato en firme, venía con un acuerdo previo, venía porque lo tomaron a dedo, venía porque tenía amistades en algunos espacios de las autoridades que contrataban la barcaza, etcétera. Pero hay un detalle, nosotros no hablamos del tema técnico, pero no sé, la barcaza es lo que va a hacer que este país salga del drama en el que vivimos. ¿Habrá otras contrataciones de barcazas? ¿Qué ocurrió con la contratación que estuvo montándose en el periodo del gobierno anterior con la misma empresa? Es decir, todos estos elementos tienen que ser investigados porque no puede el drama del país servir de patente de corso para que se asalten recursos como ocurrió en la pandemia. A excusa de la emergencia no se pueden permitir irregularidades contractuales que nos permitan al menos sospechar, ya lo dirá la justicia, si fue una contratación a dedo o no, porque esta barcaza nos vendieron la idea de que estaba pululando ahí en el océano a ver quién le llama, y le llamó el Ecuador y dijo, bueno, yo mientras me acerco al Ecuador vamos a ir viendo cómo participamos en el proceso contractual. Esa barcaza que daba las vueltas y que giraba estaba en el Caribe, pero no era esta barcaza. Esta barcaza es otra, tiene mayor capacidad. La otra barcaza que estaba en el Caribe es una barcaza mucho más antigua, de tal manera que allí están los elementos que hay que averiguarlos. ¿Cómo así hicieron el viaje sin tener ninguna contratación? Pero nosotros creemos que es importantísimo el que se aclaren las cosas porque la salida de la crisis y de la emergencia significa también hacer las cosas con transparencia. ¿Qué sospechan ustedes? ¿Qué indicios tienen de que hay, por llamarlo de alguna manera, irregularidades en esta contratación? Que no porque, insisto, estemos en emergencia, en necesidad energética, se puede aprovechar de situaciones como estas. El acuerdo de emergencia que se da en el país, que es el acuerdo ministerial, ocurre el 16 de abril. CELEG establece una resolución el 10 de junio y por esa resolución le encarga de la contratación y de las acciones pertinentes a la contraparte suya de la provincia de Guayas. Le encarga que haga la contratación. Primera pregunta, ¿podía encargarle para un monto tan alto cuando no tienen las posibilidades sino de un tope, las que son generadoras es decir, que son CELEG, pero provinciales? Tienen una capacidad limitada. Allí hay otro elemento adicional. Un punto de análisis, digamos. Un punto de reflexión, más la confesión del ministro Luque. Yo creo que ese es el elemento clave. Y entonces, Fiscalía tiene mucha tela por cortar, sobre todo porque si es que vamos a una segunda o tercera contratación de otras barcazas en medio de este drama, las cosas tienen que ser llevadas bien. El país no puede soportar más que a pretexto de solucionar crisis en uno o en otro ámbito, en uno o en otro momento, como ha ocurrido en el país, puedan darse hechos de esta naturaleza que nos dejan ciertamente preocupaciones del manejo de recursos públicos. Yo quiero decirle, Freddy, que la Comisión Nacional Anticorrupción es independiente del poder y por eso no nos preocupa quién ejerce el cargo público como tal, sino el hecho de precautelar recursos de todos los ecuatorianos como una responsabilidad asumida por este colectivo. Por supuesto, y solamente desde fuera de la esfera del Estado se puede hacer un trabajo como este para señalar las sospechas, al menos de corrupción, donde existan, porque dentro de la estructura del Estado eso es
poco probable que ocurra, como hemos tenido experiencias en gobiernos pasados. Ahora, usted se ha centrado en la parte contractual, Germán, las sospechas suyas, de los ciudadanos en general que siguen con atención estas decisiones gubernamentales y ahora de la Fiscalía en buena hora que va a investigar el tema. Pero también han habido problemas técnicos. Yo quiero invitarle a usted y a los amigos que diariamente nos siguen, que cada vez son más, aprovecho para pedirles que sigan suscribiéndose al canal de YouTube de Ecuador en Vivo, a su página web, para que puedan tener con la oportunidad del caso todos los contenidos importantes, interesantes que estamos generando desde esta plataforma tecnológica. Decía, le invito a usted, Germán, y a los amigos que nos siguen a escuchar un reportaje de la cadena Ecuavisa que oportunamente presentó respecto de los problemas técnicos que reportó exactamente a los 9 días de empezar a generar energía la barcaza Car Powership de la que estamos hablando y de la que tiene sospechas de carácter contractual el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Escuchemos este fragmento del reportaje de Ecuavisa. El ya complicado escenario de generación eléctrica del país sufre otro revés. Precisamente en esta semana de racionamientos, la barcaza turca recién contratada por el gobierno ha reducido su producción. El lunes pasó de entregar 100 megavatios a 87.5. El martes bajó, empezó el día con 52.5 megavatios y descendió hasta 17.5. Y este miércoles solo generó 12 megavatios. Así lo reflejan los reportes del operador de energía SENACE. Hasta el cierre de este reporte, ni el Ministerio de Energía, ni SENACE, ni la Corporación de Electricidad SELEC han respondido a los pedidos de información hechos por Televistazo, mientras Car Powership, empresa dueña de la embarcación, aseguró en líneas generales a este noticiero que han tenido que parar por mantenimientos, pero que no hay problemas en máquinas, que son nuevas y que se trata de algo normal. Temas de mantenimiento, eso es lo que se dijo por parte de la empresa Car Powership, pero mantenimiento cuando apenas empezaba a funcionar, como que no cuadra, no sé. Lo que habría que averiguar también es si es que esta descompensación, lo que significaba el trabajo de la barcaza, tiene una multa, tiene alguna garantía que se pueda ejecutar porque hay un incumplimiento, si las autoridades actuaron oportunamente y si es que para el funcionamiento de la barcaza y de su trabajo llegó a tiempo el combustible al que se había comprometido el Estado ecuatoriano a entregarle. Claro. Todo aquello hay que tener claro, ¿no? Es decir, para saber si es que hay la eficacia de unos o de otros, pero todo nos está llevando a un camino que parece que las improvisaciones forman parte de una realidad que vuelve a acumular tragedia sobre tragedia en un momento en el que el país se desintegra por este tipo de conductas que no responden al interés nacional, sino que responden a un interés mediático de saltar las circunstancias a como dé lugar sin una planificación adecuada. Déjeme decir algo adicional. Hay personas que en el Ministerio de Energía están alrededor de 10, 15 años, siempre alrededor del tema de que hay que traer la barcaza. Siempre han estado preocupados de aquello. Entonces la investigación debe ir también con mucha más prudencia por una parte, pero al mismo tiempo con una absoluta entereza para descifrar si es que no existe allí una red que le interesaría este tipo de negocios. Claro, y esta improvisación, como usted la califica, del gobierno actual, va en perjuicio de todos los ecuatorianos, de la industria, de la empresa, tiene afectaciones económicas y por eso es necesario que se investigue, se aclaren los hechos y se logre establecer realmente qué es lo que pasó. Ustedes. Una cosa, Freddy, Electroguayas es la que queda de responsable respecto de la contratación. Allí está la pregunta, ¿tenía la capacidad jurídica para hacer una contratación tan alta? Lo dejo como pregunta. La Comisión Nacional Anticorrupción está averiguando las capacidades de los montos de contratación. Estamos hablando de 160 millones y pico de dólares, de tal suerte que
hay una información preliminar que nos dice que aquello no era posible. Tengo también la impresión que no querían tener responsabilidades los altos mandos y fueron bajando la cadena hacia los No niveles, estampar ahí su firma de responsabilidad. los niveles medios y los niveles medios hacia abajo, de tal manera que esa es una forma de evadir. ¿Y por qué querían evadir? Esa es la impresión que tenemos. Fiscalía está obligada a hacer una investigación rápida y acuciosa, porque si vamos a necesitar más barcazas, que no se repitan algunos elementos que son motivo de preocupación en este momento. Ustedes, como Comisión Nacional Anticorrupción, Germán, ¿van a interponer alguna acusación a la Fiscalía, como lo han hecho a lo largo de más de 10 años que activamente ha participado la Comisión Nacional Anticorrupción cuando investiga, llega una noticia, crímenes a su conocimiento, lo investigan y ya cuando tienen pues indicios han presentado denuncias formales ante la Fiscalía? En este caso vamos a ejercer lo que nos manda y lo que nos permite la propia Constitución, es decir, el trabajo de Contraloría Social. Vamos a estar cercanos a este proceso de investigación. En otros casos, cuando tenemos la información, hemos entregado a Fiscalía. Hay muchos temas, hay alrededor de 85 delitos denunciados en Fiscalía que han seguido procedimientos de una o de otra manera. De tal suerte que en esto, como en otros, ejerceremos nuestra acción de Contraloría Social. Es decir, la denuncia, así se puede entender. Y el seguimiento al proceso de la Seguro. investigación. Claro, la denuncia y el seguimiento, porque el tema de denuncia genera responsabilidades de carácter legal también y esto me da la pauta para retrotraernos al ejercicio, al trabajo que ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción respecto de cuando señalaron irregularidades en la compra, por ejemplo, del terreno para la construcción de la refinería de Esmeraldas allá en el Aromo. Ustedes denunciaron... De Manabí. Sí, en Manabí, en el Aromo. Ustedes denunciaron un presunto negociado y hubo una querella que les planteó el entonces Contralor General del Estado, Carlos Polit, que todos sabemos ahora ha sido condenado por lavado de activos, nada más y nada menos que en Estados Unidos, a donde él se fue a residir después de que dejó la Contraloría General del Estado y fue destituido por la Asamblea. ¿Qué le trae el recuerdo a esto, Germán? Que en el 2015 se constituye la Comisión Nacional Anticorrupción, por mandato ciudadano de núcleos importantes, gremios, colectivos de trabajadores, etcétera, etcétera. Y a los pocos meses nosotros arrancamos con la denuncia de Manduriaco, que es una de las... La central hidroeléctrica. Que es la hidroeléctrica con la cual Odebrecht vuelve al país cuando aparentemente le habían expulsado. Retorna al país y una hidroeléctrica que debía costar alrededor de 145, 150 millones, terminó costando 235 millones. El sobreprecio era monumental. Vino la denuncia, pero a la par presentamos la otra denuncia por la cual demostrábamos que los terrenos del Aromo, donde supuestamente iba a haber allí la construcción de una refinería, tenían un valor de $300,000 catastrales y el Estado debía pagar los 300,000. Pagó 11 millones de dólares. Y en este caso, también en el anterior que acabo de comentar, el de Manduriaco, señalábamos que la responsabilidad, entre otras, la tenía Contraloría por no ejercer ninguna acción de control, que es lo que le corresponde. Pues bien, Poli se dio cuenta que la Comisión Nacional Anticorrupción tenía información y tenía una actitud frente a lo que significaba el comportamiento de Odebrecht. Pero yo recuerdo que ahí ustedes acudieron a la Fiscalía y presentaron las pruebas y presentaron como una acusación formal. ¿Cómo no? Teníamos toda la información, tenemos toda la información sobre el tema de Manduriaco, ya voy a referirme que pasa en Fiscalía sobre aquello, pero retrotrayéndonos en el tiempo, ¿qué hizo inmediatamente el fiscal de aquel momento? Chiriboga, Lalo Chiriboga. Puso en el canasto de la basura la denuncia, nuestras denuncias y evidentemente su compinche, el señor Poli, lo que le quedó abierto es el camino para que decirnos allí hay una acusación falsa y temeraria. 50% el juicio ganado, porque si ya desechó la Fiscalía, dice entonces claro, yo soy inocente. Y vino el juicio, ¿no? Inmediatamente por el tema que nos estamos comentando y
en el 2017, en septiembre del 2017, la jueza Karen Matamoros leyó un documento que trabajaron en la Contraloría, en el Departamento Jurídico, y esa fue la sentencia: 1 año de prisión a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción y el pago de una multa adicional. En ese mismo acto de la lectura de la sentencia, en una actitud, entre comillas, magnánime, es decir, para ofender a la propia Comisión Nacional Anticorrupción, dijo el abogado que todo quedaba perdonado y olvidado. Han pasado tantos años, la justicia norteamericana, lamentablemente la justicia norteamericana, porque debimos haber esperado debimos haber sido nosotros los ecuatorianos. Determinó que teníamos la razón, y entonces yo siempre he dicho que la Comisión Nacional tuvo la razón de esta acción de denuncia, y que miramos en el tiempo que esta razón convalida el trabajo de Julio César Trujillo, de María Arboleda, de Isabel Robalino, de Jorge Rodríguez y de Francisco Muñoz, quienes han fallecido, pero que fueron parte de esta lucha junto con nosotros. Claro que sí, y para hacer un poco de historia, estamos hablando de algunos años atrás, 9 años, casi 10 años atrás de este tema. Quisiera invitarle a usted, Germán, y a los amigos que nos sigue a ver cómo reseñó en ese momento la noticia la cadena Ecuavisa. Veamos. El Contralor General del Estado, Carlos Polit, demanda a los miembros de la Comisión Anticorrupción por calumnia y solicita una indemnización de $900.000 por daño moral. Esto tras la denuncia inicial presentada por la Comisión de un presunto sobreprecio en la refinería del Pacífico, denuncia que fue declarada maliciosa y temeraria. Nos informa Jacqueline Rodas. Queríamos ver lo que decía la reportera Jacqueline Rodas, a ver si podemos ponerle esa parte. Pero en suma, don Alfonso, aprovecho para enviarle un saludo a don Alfonso Espinosa de los Monteros, que lo recordamos en la presentación de esta noticia, que fue por allá en el año 2017, ¿puede ser, sí. Germán? Ahora me dicen en producción que tenemos lista el fragmento ya del reportaje, lo vimos, no sé cómo lo vamos a presentar, veamos ahora. Participar en el concurso. Temeraria. Nos informa Jacqueline Rodas. El Contralor General del Estado, Carlos Polit, quien al momento está con licencia para participar en el concurso para reelegirse en el cargo, demandó a 9 integrantes de la Comisión Ciudadana Anticorrupción por el delito de calumnia. Pide que se imponga a los querellados la máxima pena de prisión que prevé la ley para el delito denunciado, así como el pago de una indemnización por el daño moral causado en una cantidad no menor a $900.000. Se trata de una contrademanda, pues el primer golpe lo dio la comisión en febrero de este año, cuando denunció a varios funcionarios, entre ellos a Polit, por el presunto sobreprecio en la compra del terreno para la refinería del Pacífico. Pero ese caso se archivó. El fiscal general Galo Chiriboga se abstuvo de continuar con la investigación por considerar que las pruebas no eran suficientes. Un mes después, en la Corte Nacional, calificaron a la denuncia de la comisión como maliciosa y temeraria, elemento que le sirve al Contralor para argumentar su querella. Que la idea fundamental es cogerle a la doctora Robalino, a Julio César Trujillo, a mí y a todos los miembros de la comisión y llevarnos a la cárcel de la Tacunga, porque esa es la intención de ellos. Lamentablemente, como lo dijo usted, Germán, ya al menos 5 miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción han fallecido, pero bueno, este es, digamos, el legado de su lucha, de su investigación del momento, que ha concluido con una condena del señor Carlos Polit en los Estados Unidos por lavado de activos. Y que debe concluir en el país también en el tema de Manduriacu, porque Fiscalía no puede seguir en el proceso de la investigación. La Contraloría, llamada entonces, la Superintendencia del Poder del Control del Mercado, estableció hace un par de años que hubo un acto colusorio, lo que nosotros habíamos dicho, entre CELEG, vea usted, CELEG, entre CELEG y
Odebrecht. A Odebrecht le multó en 60 millones de dólares y a Selec en $1 millón. Selec no puede pagar $1 millón, no debe pagar, debe haber un juicio de repetición para que los responsables de este acto colusorio respondan por aquello. Algunos de esos responsables siguen estando en Selec y forman parte del drama de los apagones. Y no se ha impulsado este juicio. Y este tema está liquidado por el lado de la Superintendencia del Poder del Control del Mercado. Solamente hay que hacer los cobros, también a Odebrecht. Y desde luego con estos insumos, Fiscalía debería actuar a la brevedad para cerrar este tema, porque allí hay un caso de peculado. Felizmente el peculado no prescribe nunca, de tal forma que los responsables tienen que rendir cuentas en un momento determinado y ojalá sea lo más pronto posible. Ahora, este caso de Carlos Pollitt nos deja ver cómo actúan las personas que teniendo responsabilidad, porque ahora podemos decir que fue responsable de corrupción el excontralor Carlos Pollitt y la respuesta está en los tribunales de los Estados Unidos, porque el producto de la corrupción invirtió en los Estados Unidos y la justicia de ese país dijo aquí hay lavado de activos. Digo, cómo estos personajes que protagonizan irregularidades, delitos, tienen la hazaña de enfrentarse contra instituciones como la Comisión Nacional Anticorrupción en su tiempo, que tenían toda la documentación para acusarle y ante la faz pública quedan como personas que han sido agraviadas en su honra. Creo, son delincuentes avesados. Este señor Pollitt no era sino el portavoz y también que Guerrero, que el que distribuía los recursos de los asaltos, y lo importante ahora es que Pollitt ha sido sentenciado, descubierto, pero hay un grupo que se constituyó a su alrededor, un núcleo de gentes que trabajaban y trabajan en determinados espacios de la administración pública, que son los que pasan a los sectores privados, a veces desgraciadamente ellos también intervienen para el acto colusorio, pasan la información sobre los términos de referencia, establecen los mecanismos para las subastas inversas, compran con sobreprecios y entonces la fiesta sigue. La fiesta de asalto al país tiene muchos años. ¿Qué pasa en este gobierno, Germán? ¿Qué han podido ustedes ver, además de lo del señor Luque, que ya está investigando la Fiscalía con relación a la contratación de la barcaza? ¿Cómo le miran el proceder del gobierno de Daniel Noboa en temas de corrupción? Yo voy a comenzar diciendo algo sobre este tema. Creo que pocos ciudadanos han tenido la posibilidad histórica de cumplir un mandato que era corto, que es corto, de transición para gobernar en función de los intereses del país. Es decir, vestirse de mandatario a tiempo completo, no pensar en elecciones y usar el tiempo de la transición para gobernar. Estoy pensando en lo que ocurrió con Clemente Yerobi Indabur. Porque cuando se gobierna pensando en lo inmediato, es decir, en el nuevo proceso electoral en el que va a ser candidato, se olvidan algunos asuntos y entonces vienen algunas improvisaciones como las que comenzamos a comentar hoy a propósito de la ausencia de energía eléctrica, entre otras cosas. Nosotros hemos señalado también al ministro de Salud, le entregamos alguna información sobre el manejo inadecuado en la contratación y en la compra de insumos médicos. Y hay hubo una respuesta positiva del ministro de Salud y también del IES, del actual gerente, que pararon algunas cosas que estaban ocurriendo en algunos hospitales, incluido del IES, en Cuenca, por ejemplo. Pero hay actos que estaban allí. Reclamamos también, porque una lucha importante que ha desarrollado la Comisión Nacional Anticorrupción es este tema, que el Hotel Quito fue desprendido del IES. El IES ha sido dueño del Hotel Quito, se lo llevó una empresa china y esta empresa china apareció luego contratada por este gobierno para que construya una de las cárceles. Nosotros no estábamos
por la idea de que se construye o no la cárcel, era el problema contractual. ¿Cómo le pueden entregar la construcción de una cárcel a una empresa china que se ha robado al Hotel Quito que le pertenece al IES? Y allí tuvo una respuesta del gobierno inadecuada, decir todos aquellos que atacan a la construcción de la cárcel son voceros de la delincuencia. Es decir, cuando no hay una actitud democrática, una actitud talentosa, pues las cosas no marchan bien. De tal suerte que nosotros lo que hacemos es simple y llanamente invocar ya en estos últimos momentos que la farándula política electoral abandone el ejercicio de la actividad pública y que los funcionarios de alto rango y de enorme responsabilidad, desde el presidente hacia abajo, cumplan lo que el país les ha pedido. Es decir, enderezar esta cotidianidad administrativa y pública en función de los intereses de los ecuatorianos y posponer u olvidar o poner en un segundo instante aquello que significa este otro drama de la elección que se cumple cada 2 o 4 años sin que eso signifique que existe democracia en el país. ¿Usted cree que este gobierno tiene una actitud muy farandulera? Bueno, yo creo que en términos generales en el país hay una expectativa de farándula política electoral, no ahora, acumulada así por muchos años. Para nosotros la democracia está más allá del acto pertinente al ejercicio del voto, que es importante. Pero la democracia es discutir, razonar, confrontar doctrinas y pensamientos, llevar al análisis de las teorías epistémicas de la ideología, no perder la paciencia sin dejar de escuchar al contrario, que es contrario en ideas y que no es enemigo, es decir, buscar acciones que permitan modular el tema de la participación democrática para que ésta sea una democracia radical y permanente, porque si creemos que solamente es el hecho electoral, la democracia se restringe a una mínima expresión. No obstante de que se detuvieron la intención de desarrollar turísticamente a Olón, quiero consultarle, Germán, ya como una última pregunta, si la Comisión Nacional Anticorrupción investigó aquel escándalo que se formó por este pretendido desarrollo turístico en Olón, consiguiendo los permisos ambientales de la noche a la mañana, cuando eso para cualquier cristiano demora hasta más de un año. Nosotros no teníamos una investigación sobre aquello, pero conocíamos el mecanismo del funcionamiento, porque cuando coordinaba la comisión Jorge Rodríguez, él intervino y la comisión intervino para que no ocurriera exactamente lo mismo en una zona cercana a Olón con el mismo grupo financiero y familiar. De tal manera que ya había una experiencia sobre este comportamiento. O sea, había una intención de la familia del presidente de hacer un desarrollo turístico en la zona. Desde hace mucho tiempo atrás, nosotros hablamos con los comuneros, etcétera, etcétera. No obstante, el padre del presidente actuó con ponderación respecto del tema y conversó con los comuneros. Es decir, nosotros hicimos una especie de puente para esta circunstancia, que demostró un comportamiento distinto, pero demuestra al propio tiempo que había o hay una planificación de larga concepción de lo que podría ser un proyecto turístico, etcétera, en donde debe respetarse la presencia de los comuneros, la historia del lugar. No es un tema de llegar a un sitio determinado, desalojar a las gentes y construir una obra en función de intereses privados. Por eso es que yo digo que la ponderación es indispensable, los intereses personales deben desaparecer en el ejercicio de responsabilidades públicas, al país hay que mirarlo no como una pertenencia individual, sino como lo que es una patria que busca desesperadamente consolidarse como Estado nacional y que frente a la conmoción de lo que significa las carencias de energía, las carencias de empleo, las carencias de trabajo de diversa naturaleza, la ausencia de vivienda, la ausencia de salud y educación,
todos debemos apoyar para que los recursos avancen. Por eso es que hay que cuidar los recursos económicos de los ecuatorianos, y nuestra postura no es para llevar a descrédito a nadie, y menos para torpedear lo que puede ser una acción inmediata frente al drama de la ausencia de energía eléctrica. Nuestra postura es precisamente para cuidar los bienes necesarios para enfrentar ese drama y otros más. Eso es lo que le corresponde a la Comisión Nacional Anticorrupción. Seguro Pero que deberíamos averiguar también un detalle, y esto que con lo que podría concluir. Se dijo que el inicio de esta crisis también era por una especie de sabotaje, que se habrían abierto unas compuertas, y que yo recuerdo esas declaraciones. Cuando empezó la crisis, Sí, y sí, como pretexto de los apagones Yo que se creo abrieron que- irresponsablemente las compuertas. Yo creo que la ciudadanía merece la información final, si hubo o no el sabotaje y si se abrieron o no las compuertas. Por supuesto que Porque sí. esconder las cosas y las realidades de fondo, a veces en este tipo de comentarios que son más bien anecdóticos, es también no decirle ni hablar con la verdad al pueblo ecuatoriano. Claro, y nuestra tarea también es no dejar pasar este tipo de anuncios que momentáneamente pueden tener un efecto político o no, sino llegar al fondo del tema. Y para cerrar esta entrevista, yo solamente me veo obligado a aclarar que no hay una oposición al desarrollo turístico, urbanístico, empresarial desde aquí, desde Ecuador de en vivo. Es simplemente que todo esto se lo consiga respetando los procesos contractuales, los permisos ambientales, el diálogo cuando tenga que realizarse con los sectores directamente involucrados en la zona de impacto. Nosotros apoyamos el crecimiento, el desarrollo del país, pero tiene que hacerse en debida forma. Con esto quisiera terminar con un mensaje final, Germán. Coincido con su opinión, creo que el autoritarismo no es el mejor manejo de un país, y que lo que requiere el Ecuador es grandes objetivos nacionales. Creo que es un momento de trazarse grandes objetivos nacionales por parte de los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana y de los sectores políticos también. Objetivos que permitan que educación, salud, vivienda, energía eléctrica formen parte de una acción del Estado, y que no sea simple y llanamente una actividad que puede modificarse conforme la persona que llega a gobernar y conforme el ánimo de esa persona. Tienen que haber objetivos nacionales, y a la ciudadanía hay que convocarle como parte fundamental para la construcción de estos objetivos fundamentales. Uno de ellos, impedir la corrupción. Que así sea, Germán, y aquí estamos cerrando con este mensaje final que nos da el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas. Nosotros nos despedimos, amigos. Gracias por su permanente y creciente audiencia. Nos volveremos a ver en la próxima entrevista.